El tema de hoy es el tratamiento del consumo problemático y las adicciones. Sí. Cuando uno habla de adicciones, generalmente piensa en la droga. Ujú, ¿eh? Y viene bien aprender, viene bien que me eduques un poco ujú, también en esto, ¿no? ujú. ¿Qué son las adicciones? ¿A qué consideramos adicciones? Claro, las adicciones en realidad es cuando uno se relaciona con una conducta o con una sustancia de una forma que pierde la libertad. Eso sería la definición de Cuando adicción. tenemos una relación de dependencia De dependencia. Ajá. Eso sería el término adicción. Bien, por ejemplo, ¿qué pues, es sustancia? Yo quiero ir a esa parte, porque ahí está sustancias mi... serían el alcohol, por ejemplo, Ajá. los psicofármacos y las drogas, las que se conocen comúnmente como drogas ilícitas, alcohol, marihuana, cocaína, etc. Esas serían sustancias. Y las conductas son, por ejemplo, las pantallas, la ludopatía, el trabajo, la vigorexia, o sea, todos esos tipos de ¿Eso también conductas. se considera una adicción? Sí, llegado de determinada manera, cuando te decía esto de que ya todo el día estás pendiente de hacer eso, Ajá. y tu vida, digamos, no tiene otro sentido que hacer eso, o querés hacer eso todo el día, se considera una adicción. Por ejemplo, la gente que está todo el día con el celular. Sí, ¿Eso se considera una adicción también? sí, se considera una adicción en la medida en que eso le interrumpa de alguna manera el desarrollo de su actividad. Por ejemplo, me pasa mucho con los estudiantes. Vienen a consultar jóvenes estudiantes que no están pudiendo estudiar porque me dice estoy permanentemente pendiente del celular. Entonces, eso no te digo que es una adicción, pero sí es un consumo problemático. Ah, bien. ¿Entendés? Ahí Bien. estamos también con el consumo problemático. El consumo problemático es aquel que, mediando sin mediar sustancias, le provoca una alteración física, psíquica o en sus relaciones a las personas, como te acabo de contar. Bueno, ¿qué otras cosas están dentro del consumo problemático? Bueno, todas estas cosas que te dije, o sea, tanto las conductas Las como conductas. el trabajo, por ejemplo, también es una adicción, como te dije. Ajá. El sexo, la ludopatía, Ajá. y después las sustancias, digamos. La ludopatía, pensaba que en este tiempo de pandemia están encerradas las salas de juegos. Sí. Es complicado para un ludópata. La verdad que no tuve consultas en cuanto a ese tema, creo que se las han amañado en algún sentido, en realidad sí tuve, y me han contado que se juntaban en lugares así, cosa que también no está permitido, ¿no es cierto? Ajá, Pero bueno, se han juntado en lugares para, diría, depuntar el vicio en este caso. Lo hacen por internet también. También lo hacen por internet, exactamente. No, pero esto que vos decías del casino me parece interesante. O sea, habría que ver si entran en lo que se llama un síndrome de abstinencia, es decir, qué le estará pasando, ¿no? Me contaba una señora que Sí. tiene este problema, Sí. que está en tratamiento, que todos estos días que está cerrado, ella se va igual, Ajá. hasta la puerta. Mirá vos. Se fuma un cigarrillo y vuelve Sí. a su casa. Sí, Que es una forma de contener, me decía, mirá vos. esa necesidad de ir. Mira vos, qué interesante. No, lo que yo vi sí es que cuando, vamos a poner al revés, viene el paciente y empezamos el tratamiento, que es una de las indicaciones que tenemos, de que no vaya. Claro. Y entonces, ese no ir presenta una puja, digamos, entre Exacto. el tratamiento y la persona. Pero acá no presenta puja, porque no soy ni yo ni ella, sino es Claro. ¿entendés? Entonces, eso me pareció interesante. Lo mismo nos pasó con la sustancia. ¿Y por qué? Porque con la sustancia lo que vos al principio vos planteás, bueno, mira, si todos esos lugares que vos concurrís te favorecen el consumo, no estaría bueno que vayas. Exacto. Y ahí empieza, viste, que vos no me querés dejar ir, que el papá no me quiere dejar ir. En cambio acá no era ni el papá ni nosotros, era la circunstancia, no podía salir de casa. Claro. En ese sentido, la cuarentena fue favorable. Fue favorable. Sí, en ese ¿Cómo uno se da cuenta que es adicto? Bueno, en realidad uno por ahí le cuesta más darse cuenta que es Claro. adicto. A veces se dan cuenta las personas allegadas del Exacto, consumo. el entorno, ¿cómo se da cuenta? Bueno. Recién te daba un ejemplo. Sí. El fumador no se considera un adicto. Claro, el fumador no se considera un adicto, pero es un adicto. Claro. Es el adicto más social que tenemos, Exacto. que vemos. El alcohol también es social, pero el alcohol ya tiene manifestaciones. O sea, cuando ves una persona que está sobrepasada con alcohol, vos te das cuenta. Exacto. Entonces, en la medida que eso se repita, respondiendo a tu pregunta, bueno, vos ves. Entonces, por ahí si es un amigo tuyo, si es tu papá, si es tu hijo,
empezás a visualizar y a decir, mira, me parece que te estás pasando. Claro, el entorno juega un rol fundamental aquí. Juega un rol fundamental, pero volviendo a tu pregunta, la conciencia de la adicción es bastante difícil. Ajá. ¿Por qué? Porque hay una célebre frase que ocurre en las personas que nos consultan, que es decir, yo pensé que lo controlaba. Y ese yo pensé que lo controlaba es lo que te hace descontrolarte. Te iba a preguntar justamente eso, si alguien adicto puede por sí solo salir de la adicción. Sí, lo que sí te quería contar es que en algún momento, primero que aparecen consecuencias, para mí aparecen consecuencias, X consecuencias, la que vos quieras, no quiero decir ahora una, ponerle que chocás o ponerle que tenés un aumento de dosis, algo que de alguna manera el papá, la mamá, el hermano, el amigo, el compañero se da cuenta, ¿estamos? Entonces aparece por la consecuencia. Y ahí viene el que te dice, mirá, fíjate vos, y vos como que decís, no, pero no es tan así, yo la controlo, qué sé yo, hay una resistencia siempre. Y a veces ocurre que sí, que ocurren estas situaciones y el paciente pide ayuda. Y otra cosa que estoy teniendo en la consulta ahora es que vienen motivados. Eso es raro. Es decir, que vienen y te dicen, sobre todo con el uso de algunas en especial, como la cocaína, dicen, quiero dejar. Quiero dejar. Ahora, ¿es real esa motivación? Sí, es real. ¿Es real? Es real. La que no es real es la otra que te conté. La que te es traído por. Se llama traído por. Cuando vos llevas a tu hijo, esa no es real. No es real. Perdón, entre comillas, con mucha prudencia, con mucho respeto. Sí, ¿no? sí, se entiende, es decir, se entiende. no es una motivación propia, voluntaria. Pero hay que decirlo, es interesante porque moviliza en cierta manera y hoy por hoy nos planteamos el desafío a partir de eso. Entonces, a partir de esa situación involuntaria, si se quiere, para conformar ponerle, porque a veces es la madre, a veces el padre, la pareja, a veces es el trabajo. El tema del consumo en el trabajo es un tema que podríamos desarrollarlo en otro momento. Sí, me gusta. Pero entonces, a partir de esa situación, la persona viene. Y bueno, a veces entablamos un diálogo, empezamos a conversar y vamos viendo, vamos tirando del hilo, le decimos nosotros, y a veces, muchas de las veces, la persona empieza a darse cuenta y a tomar conciencia y lo que se llama problematizar, que es lo que estaba negando, que es lo que decía, no, yo lo controlo, no es nada, es de vez en cuando, solamente los fines de semana. ¿Y son todos tratamientos a largo plazo? Sí, son tratamientos a largo plazo, pero la mejoría puede aparecer a corto plazo, es más, aparece a corto plazo. Bien. Lo más a largo plazo sería el mantenerse. Claro. ¿Entendés? O sea, yo creo que sí, que a corto plazo aparecen las mejorías y después hay que mantenerlo. ¿Cómo es un tratamiento? ¿Es un tratamiento con charlas, con medicamentos? Bueno, excelente pregunta. El primero hay que hacer el diagnóstico. ¿Estamos? Sí. Porque no todo el que consume, no todo adicto, es decir, tenemos que ver de qué se trata esa adicción. ¿Estamos? A ver, ¿te puedo poner un ejemplo? Dale, vamos a uno de consumo problemático. A ver, yo soy un enfermo del celular. Todo el tiempo estoy con el celular. No hay forma que me despegue del celular. Me voy a consultar. Te digo, mira, Gustavo, no sé, tengo una relación de dependencia con este aparatito. ¿Cómo hago para despegarme? Bueno, ahí empezamos a ver qué te llevó a vos a depender. Ahí vos vas a tener algunas racionalizaciones. Me decís, no, lo que pasa es que yo espero que me llamen tal cosa. ¿Entendés? Y empezamos a visualizar hasta dónde vos podés usar el celular y hasta dónde no podés usar el celular. ¿Entendés? Es así como diciéndote, de 8 a 12 vas a usar, y de 12 a 2 o a 3 de la tarde no vas a usar, después vas a volver a usar e ir restringiendo, digamos. Yo creo que esta cuarentena me hace, viste, que yo esté de balde, entonces estoy todo el tiempo con el celular. Pero no me di cuenta y me generó una relación de dependencia. Claro, lo que pasa es que es muy ideal tu planteo, digamos. Claro. Es decir, es al revés, es que viene, mi mujer me dice, no he podido rendir las materias, o sea, viene, por eso te digo, por las consecuencias. Cada caso es un mundo aparte. Cada caso eso también es interesante que lo planteemos. No solamente cada caso es especial, sino que nosotros hacemos lo que hoy se llama tratamiento a medida, es decir, tratamiento para cada caso. Claro. ¿Estamos? Pero te contesto, primero hacemos el diagnóstico, o sea, ¿de qué se trata? Ahí, ¿qué pasa? Ahí puede haber un consumo, digamos, que independiente, o que vos consumas, empezaste a consumir. Y lo otro que puede haber es lo que se llama comorbilidad, o sea, que vos tengas una depresión y a su vez tengas consumo.
Que vos tengas un trastorno de ansiedad y consumo, que vos tengas un trastorno de personalidad y consumo. Se llama comorbilidad o patología dual también se llama. Y ahí la cosa se complica un poquito. Sí. Un poquito, bastante. Bastante. Entonces, porque tenemos que atacar la base, digamos, de la patología y el consumo. ¿Estamos? Estamos. Entonces, por eso, hacemos el diagnóstico. Una vez que hacemos el diagnóstico, proponemos el tratamiento. El tratamiento tiene que incluir esto, es decir, qué es lo que es. Y empezamos el tratamiento, que hay que aclararlo siempre, por lo menos en el dispositivo nuestro, lo hacemos con un referente afectivo. ¿Qué consecuencias me puede traer, en este ejemplo, el no recibir un tratamiento, el no pedir ayuda o el no tener una ayuda para dejar de depender, por ejemplo, de un celular? Bueno, las consecuencias van a ser particulares. Vos me vas a ir contando, por ejemplo, el chico que viene de la facu no va a aprobar la materia, claro. Puede dejar la facultad, tiene conflictos con sus familiares, tiene que volverse a su provincia si es que no es de acá, sí, etcétera, etcétera. Es tremendo, ¿no? Y en cuanto a las sustancias, me cuesta esa palabra, no sé por qué me cuesta. Bueno, en cuanto a sustancias, sí. Ya sea el alcohol, el cigarrillo, cuando tenemos a alguien en la familia que por ahí es el primer paso, sí. El ayudar es difícil también. Bueno, primero, la primera sustancia, hay que decirlo con todas las letras, la primera sustancia es el alcohol, eso hay que decirlo, por favor, digámoslo. Exacto, no tengamos porque el adicto no se deja ayudar en una primera instancia, creo yo. Claro. Capaz estoy equivocado. No, por eso te digo, cuesta mucho y es la consecuencia, aparece una consecuencia. Se choca el auto, se rompe algo, se falta al trabajo, entonces ahí se pone violento tal vez. ¿Cómo? Se pone violento. A veces se pone violento, sí. Una de las características, pero también, ojo, no siempre, tampoco pongamos cosas que después se ponen mito, digamos que es violento. No, seguro, pero hay situaciones de violencia. Algunas de las características. Hay situaciones de violencia, ¿cómo sí. que no? Entonces, una vez que aparece la consecuencia, la persona llega, le dice, ¿entendés? Entonces ahí es lo que te contaba hoy, accede a. Pero también piden ayuda. Muchas veces cuando están sobrios, digamos, después del episodio, piden ayuda. Y ahí ese es el momento que hay que aprovechar. Ese es el momento que hay que aprovechar. ¿Estamos? Y ahí, después también es interesante esto, lo que yo te decía del acompañante, porque también aparece esto que vos dijiste acá, una palabra muy importante, acompañar. Decía el otro día, el día de la lucha contra el consumo indebido y el tráfico de drogas, que fue hace 2 semanas, decía, no castigue, acompañe. Me parece una frase impresionante de lo interesante. ¿Por qué? Porque tenemos etapas donde lo que primero aparecía era el castigo. Era algo a lo cual había que encarcelar. Exacto. ¿Entendés? Después vino la otra etapa que era donde había que internar. Entonces, hoy estamos en otro momento, en otro lugar, donde lo que estamos haciendo es acompañar. El caso de las drogas, es muy común que veamos en los noticieros esas madres pidiendo ayuda por sus hijos, porque no saben qué hacer. ¿Por qué pasa esto? ¿No funciona este acompañamiento que vos decís? Qué interesante, porque acá se da una paradoja, que lo estamos mirando. La verdad que a nivel provincial, y a nivel municipal y a nivel nacional, hay yo diría, buenas medidas y buenas atenciones. Pero, sin embargo, no se concurre. O sea, esto que vos planteás, hay algo ahí que no cierra, porque mucha gente pide ayuda, pero, sin embargo, hay centros especializados que están, digamos, al alcance, que son gratuitos, que el Estado provincial trabaja mucho en eso, el Estado municipal también, el Estado nacional también. ¿Existe todavía esa cosa de la vergüenza? ¿Mi hijo se droga? ¿Y sienten como vergüenza, por ejemplo? Lo de la vergüenza existe, pero en este caso tiene un poco más que ver con esto que vos planteabas al principio, es decir, que la gente no toma conciencia, que no quiere darse cuenta y que después cuando ya pasa esto, es decir, que la persona está muy grave, pasa esta demanda que vos decís. Pero para concluir, yo creo que hay muchas ofertas a nivel del Estado que funciona bastante bien en ese sentido y que puede dar respuesta. Hay que tenerlas en cuenta. Hay que tenerlas en cuenta. Y otra de las cosas que tenemos que hacer, que es la gran jugada que tenemos que hacer todo, esto sí un mensaje para todos, que es la prevención. Como dice el dicho que conocemos, más vale prevenir que tratar, eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí ahí estamos todos.
Bien. Ahí estamos todos, estás vos, está la gente, están los padres, están los clubes, están todos tenemos que prevenir, porque si no pasa esto que vos planteás, llegamos a una situación de extrema donde justamente aparece la necesidad imperiosa de internarlo. Exacto. Y cuando llegamos a internarlo es como cuando llegamos a la coronaria. Cuando llegamos a la coronaria ya fracasamos porque ya no hicimos prevención, ya no hicimos tratamiento previo, ya estamos dentro de una sala donde te tiene que salvar un infarto. Por suerte, ¿no? Hoy en día todos estos temas se pueden hablar, aunque todavía tenemos gente que no quiere hablarlo, pero se pueden hablar, se puede pedir ayuda, hay lugares como vos decís, porque antes era como te juzgaban. Sí. Yo recuerdo hace un par de años atrás, vos veías por la tele esos casos y decía, ahora llorás, era el clásico comentario, sí. No hiciste lo que tenías que hacer. Claro. Y muchas veces, tal vez nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? Que muchas veces se critica todo esto. Y eso a veces hace que esa vergüenza a la que yo me refería haga de que no vayan a determinados lugares. Ahora, cuando alguien pide ayuda, ¿no le puede generar otro problema? Por ejemplo, volviendo al ejemplo que doy del celular. Yo quiero dejar el celular, pero me voy a pedirle ayuda. ¿No me puede generar un estado de ansiedad? Decir, quiero dejar. Por supuesto. Te genera un estado de ansiedad. Este es el síntoma que te está hablando de la dependencia y ese es el síntoma que te está hablando de la solución. Porque cuando yo te saque el celular, cuando yo te haga hacer trabajo para exposición y prevención, sacarte para que vos te pongas nervioso, esa ansiedad que vos vas a tener es la que te está salvando. Porque esa ansiedad después te va a calmar. ¿Entendés? Se va a calmar. ¿No me va a generar hacerme adicto a otra cosa? No, de ninguna manera. Pero no quiero dejar pasar algo que dijiste que me parece importante, lo de la vergüenza. Sí. Otra cosa que hay que tener en claro, si acá algo no hay que tener, es vergüenza. Exacto. Y si acá hay algo que no hay, son culpables. Bien. ¿Estamos? Acá todos tenemos que apoyar, porque esta persona necesita ayuda, no necesita que le enjuiciemos, no necesita esto que vos decís, que decía antes, para qué te metiste, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Exacto. Y otra cosa, que hay, esto también hay que hablarlo, hay mecanismos que están dados en la cultura que hacen que propicien hoy por hoy el consumo como algo natural. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos estamos expuestos, más que nada los adolescentes. ¿Estamos? O sea, no necesariamente tiene que tener una patología dual, no necesariamente tiene que tener un problema en la casa, como se decía antes, no necesariamente es para tapar algo, es porque se le ofrece y se consume. Y de ahí empezamos la carrera y podemos terminar como estábamos hablando. Bien, no hay qué importante lo que digas. Qué lindo hablar estos temas. Por eso me gusta, Gustavo, que vengas. Bueno, gracias. Me encanta tenerte acá. Muy amable. Gustavo, ¿dónde la gente que tal vez necesite una orientación o que necesite de ayuda o que necesiten a enseñarnos, porque todos tenemos que aprender a salir de adicciones y todos tenemos que aprender a acompañar a quienes la padecen? ¿Dónde te encontramos, Gustavo? En Dispositivo El Camino, estamos en Instagram y en Facebook, Pellegrini 1728 y 3794-346971. Eso que dijiste es muy importante. Tenemos que tener más conciencia de que tenemos que acompañar, que es lo más difícil, porque esto que vos planteabas de la persona adicta o con consumo problemático, bueno, es la que está padeciendo, pero y el que tiene que acompañar, eso es muy importante y nosotros trabajamos mucho ese tema. Me encanta y lo vamos a seguir hablando. Lo vamos a seguir hablando. Gracias por la visita. Un placer, un placer.